Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. La narración que leeremos, que hace parte de los textos bíblicos de la Navidad, mencionan a un personaje del que se sabe muy poco. De hecho, se cree que puede ser tanto un personaje real como un nombre genérico apelando a todos los que estuvieron en la misma condición. Se trata de Teófilo, lo van a ver allí. A esta persona se le dedican 2 de los libros del Nuevo Testamento y ya en sí mismo es un ejemplo de evangelización. A Teófilo se le cuenta la historia de Zacarías, así que esta mañana leeremos sobre Teófilo y Zacarías. Lucas capítulo 1, verso 1 hasta el verso 25. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, dice Lucas, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y los dos eran de edad avanzada. Un día, en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes o a los rebeldes a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, gracias por estas palabras que cruzan nuestro corazón
No queremos ser como Zacarías, Señor, en principio, que reaccionó incrédulo a tu palabra. Pero reconocemos que necesitamos ser inundados por tu palabra. Necesitamos, querido Espíritu Santo, que nos ilumines con tu palabra. Que no escuchemos tanto nuestros miedos, nuestra alma ambiciosa, sino tu palabra. Y que podamos decir, esto lo ha hecho el Señor, que quitó de nosotros la vergüenza y que cumple su plan y su propósito. Guíanos, Espíritu Santo, para entender, abrazar el significado y el sentido de esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Teófilo, del que no sabemos mucho, como les decía, quizás ni sabemos si existió. Se le cuenta una historia y si miras el verso número 4, evidentemente Lucas considera que él algo sabe de la historia, que no necesariamente es que no es cierto lo que sabe, pero debe saberlo en orden. Y en el verso 4 en particular dice que debe saberlo para tener plena seguridad de lo que ha sido instruido. Yo creo que ese debe ser un anhelo tuyo, de tener plena seguridad, pleno conocimiento de las cosas en las que has sido instruidos. Yo tengo la sospecha de que a Teófilo se le cuenta la historia de Zacarías, porque seguramente Teófilo necesitaba ser corregido o afirmado en la verdad del Evangelio. Creo que la forma en la que se narra esta historia tiene mucho que ver con el aspecto del milagro, con la intervención de ángeles, profecías cumplidas, hechos que son solo explicables por la acción de Dios. Pero creo que particularmente la esencia de este texto se dirige a quienes como Teófilo creen en los milagros, pero no creen en Dios. Creen en lo sobrenatural, en los ángeles, en la fe, pero no en el plan de redención de Dios. Por ahí entonces es como el objetivo de lo que yo quiero compartirte esta mañana. Que creer en Dios no es creer en milagros, sino creer en el plan de redención, en las promesas del Evangelio. Nuestro texto nos habla de 3 milagros. Los milagros de por sí son algo que se nos hace necesario y nos ayudan a darnos cuenta que estamos en un universo creado por un Dios que está más allá de lo natural. Los ateos y los agnósticos viven en un mundo y en un universo cerrado, donde solo es posible lo que se explica en un laboratorio y obedece a leyes naturales. Los milagros son necesarios para nuestra vida porque vivimos situaciones humillantes, donde hemos tocado nuestra impotencia para cambiar y no hemos podido, como un adicto que lo intenta una y otra vez y se choca con lo humillante de lo imposible. Porque vivimos condiciones de vergüenza. Elizabeth menciona una condición de vergüenza, de algo de su pasado que no puede modificar. En esa época se consideraba un castigo de Dios no quedar embarazada una mujer. El milagro también nos conecta con una condición de lo insoportable. Cuando no podemos aguantar el dolor físico, cuando no podemos soportar una relación disfuncional, cuando estamos en una condición mental que no podemos superar. Así que como en forma de introducción, yo quiero preguntarte, ¿qué milagro le pides tú al Señor? Si Dios te dijera, te voy a conceder un milagro, dime qué quieres que haga por ti. ¿Cuál es el milagro que tú le pides al Señor?
En nuestra historia hay 3 milagros. Primero es un milagro que se quiso pero ya no se quiere. El segundo es un milagro que no se quiso pero que se necesita porque vino a causa de una disciplina. Y lo tercero es un milagro mayor que contiene las promesas del Evangelio. El verso 37 de este capítulo señala precisamente en el contexto del milagro que llega a Zacarías y a Elizabeth que nada hay imposible para Dios. Entonces yo quiero proponerles que vamos mirando estos milagros, acciones de Dios, intervenciones de Dios, y cómo Dios en su infinita misericordia a Zacarías y a Teófilo y a nosotros que somos teófilos. Teófilo quiere decir amador de Dios o amado por Dios, alguien que busca a Dios, alguien que desea a Dios. Cómo ver a Dios actuar nos ayuda a llevar nuestro corazón hacia el Evangelio en arrepentimiento y fe. El primer milagro era el milagro que ya no se esperaba. El nacimiento de un niño profundamente deseado, pero que ya era muy tarde para ser recibido. Zacarías, junto con su esposa, según dicen los historiadores, había pedido este milagro más de 50 años. No sé si usted tiene una petición de un milagro que se haya demorado 50 años. Seguramente usted se ha demorado 2 semanas y piensa que ya es mucho. ¿Cuál es la reacción cuando pasamos muchos años pidiéndole algo a Dios y no pasa? A propósito, el milagro del nacimiento de un niño es un milagro bastante frecuente. Casi que podemos decir que cada nacimiento humano es un milagro de Dios. Los que hemos recibido hijos y nietos, es decir, ¿qué hacemos nosotros, por favor? Es decir, nos llega esa criaturita hermosa, tan lindos que son. Pero Dios había decidido que no. Por 50 años, no. Y usted podrá pensar que es la reacción de alguien que se queda 50 años esperando que Dios haga algo en su vida, que ha hecho en otras vidas, pero que en ellos no pueda ser decepción, rebeldía, enfriamiento. El texto nos describe una persona buena, religiosa, descendiente de Aarón, de la línea sacerdotal, verso 6, rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos del Señor. Estaba de hecho vinculado a la adoración del templo. Y tenemos aquí a el corazón de un hombre resignado a vivir sin algo que le había pedido tanto tiempo al Señor. Bueno, nuestro texto dice que cuando llega el ángel allí en el verso 13, al Zacarías asustado y lleno de temor, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Es que aunque nosotros nos olvidemos de las oraciones que algún día hicimos, Dios no. Dios no se olvida de tu oración. Lo complicado es que, por favor, ya para qué. ¿Quién de ustedes quiere recibir una criatura a los 80 años? Sí, ya los que recibimos, ustedes saben la historia de los nietos, ¿no? Que hay pues todos estos chistes de los abuelos, yo me sé muchos, ¿no? Es felices cuando llegan y felices cuando se van. Los recibimos con los brazos abiertos y eso es un caramelo jugar con esos niños, pero por ahí a las 4 horas estamos como el chupito de la guardería y queremos que el papá y la mamá pasen por ellos y se los lleven para la casa. A los 80 años, cuando ya ellos no tenían fuerzas, cuando se habían olvidado de esa oración, cuando ya no querían ese milagro. Pero las cosas ocurren en el tiempo del Señor. El ángel le dice que es respuesta a la oración. Escuche esto.
La oración es un puente entre lo natural y lo sobrenatural. La oración existe porque Dios hace milagros. No permita que la oración, personas a su alrededor se la definan en términos terapéuticos. Vamos a cogernos de la manito y vamos a orar para sentirnos mejor. ¡No! Yo oro porque sé que hay un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que escucha nuestras oraciones, responderá a su tiempo y en su manera, pero cada oración de cada creyente es atesorada. En el libro de Apocalipsis nos dice, como incienso sagrado, derramado sobre la historia humana para las acciones y propósitos de Dios. El viejo recibe el milagro en el momento en que menos lo esperaba. Y así son nuestras oraciones, que nos recuerdan que habitamos un universo creado por un Dios todopoderoso, que no está sujeto ni al tiempo ni al espacio, y que todo lo que hace es bueno. Pero ese es el primer milagro, y Teófilo tiene que escuchar esta narración de ese milagro, y yo me imagino que lo dejó bastante confundido. Porque Teófilo pertenece a esa generación, como la nuestra, donde se publicita el asunto del milagro, ¿no? Venga por su milagro, ¿no? Es decir, no venga a encontrar a Dios y la revelación de la Biblia, sino ven por tu milagro. Pero es que estos milagros son raros. Mira el segundo milagro. Es un milagro extraño. Podríamos decir, es un milagro al revés. Es un milagro que hace una cosa contraria a lo deseado. Primero lo deja mudo, sordo, después tiene que esperar el milagro de liberarlo de aquello con lo que lo disciplinó. Yo debo demostrarles, para también edificación de nuestros queridos hermanos sordos, que Zacarías realmente no se quedó mudo. Él quedó sordo. Los hermanos sordos nos han enseñado, porque ellos nos han enseñado muchas cosas, que no debemos llamarlos sordomudos ni mudos, porque su aparato fónico, en la inmensa mayoría de los casos, está perfectamente bien. Ellos no pueden hablar como nosotros, es porque no pueden escuchar. Ahora noten que nuestro texto nos dice en el verso 22 que se podía comunicar solo por señas, pero en el verso 62, cuando ya nace el niño y están preguntando qué nombre tendría, verso 62, entonces le hicieron señas a su padre. Él tampoco escuchaba. Este es el milagro de ser sumergido en el silencio. El apóstol Pablo, Saulo, antes de ese nombre, fue sumergido en la ceguera por 3 días, pero Zacarías, casi 1 año, sumergido en el silencio, por un milagro de Dios. Entonces a los que creen y les gustan mucho los milagros, hay que decirle, no todos los milagros te van a gustar. Dios puede quebrar tu empresa para hacer un milagro y llevarte a otro milagro. ¿Por qué una disciplina tan severa? La verdad no sabemos muy bien. El texto algo nos va a decir, pero yo me quedo con muchas sospechas. Yo pienso que Zacarías le pasó lo que le pasa al esposo que llega cansado al mediodía. Y si es de esos esposos como este servidor que no hace nada en la casa. Señor, tenga misericordia de mí. Y llegó cansadito al mediodía. Se sentó para esperar su almuerzo. Pero la esposa, ocupada en las tareas de los niños, en los deberes de la casa, en otros preparativos, no se acordó que había que servir el almuerzo. Y claro, como buen paisa, resentido, terco, duro de corazón, se quedó sentado esperando. Vamos a ver si se da cuenta. Y la señora revoloteaba de un lado para otro, hacía esto, hacía lo otro. A los 45 minutos, mi amor, no te he dado el almuerzo. Ya no quiero.
que le pediste al Señor y Dios no lo hizo. Y cuando Dios te abrió la puerta ya no la cruzaste. Dice, ya no quiero. Yo ya no quiero eso. Y a veces pienso, ¿qué pudo haber pasado por el alma de este anciano? Creyente en el Señor, que lo adoraba. Que cuando tenía sus 20 y sus 30 y sus 40 tenía energía para criar un muchachito, pero a los 80. El ángel claramente le dice, ¿qué ejemplo de evangelización? Verso 19 y 20. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. Y he sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. ¡Qué hermosa definición de evangelización! Hablar con alguien y darle unas buenas noticias. Verso 20. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, quedarás mudo, sordo. La disciplina claramente es por la incredulidad. La incredulidad se manifiesta de muchas formas en nuestra vida, pero deberíamos tomar muy en serio el problema de la incredulidad. Y el ángel se refiere a la incredulidad a las palabras de Dios. Aquí hay todo un tratado sobre angeliología, un capítulo de la teología muy importante. Muchas cosas sabemos de los ángeles, pero una sobre todo. Déjame decirle unas cosas que sabemos sobre los ángeles. Los ángeles, al parecer, saben mucho o se les informa mucho de nosotros. El ángel sabe cuál era la oración, a qué se refería esa oración de 50 años atrás. Los ángeles no precisan de nuestra aceptación. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes ¿de quién? ¿De los números? ¿De la fama evangélica? ¿De la farándula religiosa? No, yo estoy al servicio de Dios. Eso es todo un tratado de angelología. Obedecen ciegamente a Dios, pero Dios los sorprende. En la noche de la Navidad, los ángeles no se aguantan en ese estallido de uno de los cánticos de Navidad, el Gloria in Excelsis, que es en lo alto hay algo que está pasando y en la tierra algo tiene que pasar. Son sorprendidos por la obra de Dios. Pero esto es lo que más he aprendido de los ángeles en este tratado de angeleología. Los ángeles leen la Biblia. ¿Usted sabía eso? Los ángeles leen la Biblia y la leerán por toda la eternidad. Los ángeles son profundamente sorprendidos por la Biblia. Posiblemente la escuchan directamente de los labios de Papá Dios. Posiblemente la tienen incorporada en su ser poderoso y angelical. Posiblemente, sencillamente, se reúnen a leerla todos los días. ¿Por qué les digo eso? Porque en unos versos atrás, en el verso 17 en particular, es claro, mis amigos, que está citando al profeta Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6. Los dos últimos versos del Antiguo Testamento. Esa es la palabra a la que se refiere el ángel. Esa es la palabra que no cree Zacarías. Esa es la palabra que por no creerla, Zacarías recibe un milagro al revés y es entonces disciplinado. Esa palabra de Zacarías se refiere a la conversión. El texto de Zacarías dice que, el texto de Malaquías dice que los padres volverán o se reconciliarán o sus corazones volverán a sus hijos y los hijos a sus padres. Que ese milagro ocurrirá como preparación a la llegada del Evangelio. Ahora, nosotros hemos leído mal ese texto. Los padres somos muy manipuladores y siempre pensamos que el cambio en la sociedad empieza por los hijos, no por los padres. El texto de Malaquías y la única mitad de ese texto que refiere el ángel deja claro
que hay algo en el corazón de los padres que debe pasar antes de que pase en el corazón de los hijos. Que la conversión y la preparación para el Evangelio llega primero por los padres. Que los padres somos más responsables que los hijos. Y que se ha de acabar el discurso de que para un cambio social los jóvenes dejen de andar en las drogas. Los jóvenes dejen de andar en la fornicación y todas estas cosas malas del mundo. Claro que deseamos que, pero debe empezar por los padres. Y lo que tenemos en este pasaje es un papá que su corazón está siendo convertido, que su corazón está siendo cambiado. Porque es muy fácil para nosotros padres pensar que los que tienen que cambiar son nuestros hijos. Y nosotros seguimos con formas extrañas, manipuladoras, tendenciosas, de desobediencia a Dios, de imponer nuestra voluntad, de seguir con nuestros orgullos y con nuestras terquedades. Y pensamos que los que tienen que cambiar son los hijos. Y el texto claramente dice que son los padres los primeros que cambian. Y lo que está pasando aquí es un padre que está siendo convertido a un hijo que todavía no había recibido. Saben que, con mucho dolor lo digo así, creo que este es un texto que debe hablarle a las parejas que no quieren tener hijos. Hay tantos matrimonios hoy en día que no quieren tener hijos, cuando primero es una orden de Dios, el mandato creacional: multiplíquense para que puedan señorear y gobernar la creación que Dios les entrega. Por lo menos multiplíquense en uno más. Y si son dos, en dos más. Pero aquí está este papá que ya no quiere recibirlo. Y tiene que recibirlo. Y pasa un año asimilando la disciplina de este milagro extraño. Un año de profunda reflexión. Un año de considerar el carácter y la seriedad de la palabra de Dios. Un año en que aprendería que seguir al Señor no es creer en los milagros. Que seguir al Señor es confiar en las promesas del Evangelio. Bueno, y por eso nos lleva al tercer milagro. El tercer milagro al que me refiero es el que el mismo Zacarías nos narra en el texto que esta mañana hemos usado en la liturgia, que es el famoso cántico de Zacarías, descrito en los versos 68 al 79 del mismo capítulo 1 de Lucas. En la tradición es conocido como el Benedictus. Ahí nos narra sobre el milagro de que Dios tiene un plan de salvación que se llama el Evangelio y que responde al problema humano más serio que todos tenemos, que no es la esterilidad, ni que es el problema económico, social, que es el problema del pecado, que nos lanza a una eternidad sin Dios, a menos que abracemos por la fe la promesa del Evangelio. Recuerden que es muy claro que el ministerio de este niño Juan es preparar el camino del Señor. Y recuerden que Zacarías está siendo preparado a través de dos milagros. Uno que en un momento de su vida anheló con todo su corazón, pero que ya a los 80 años no lo quería. Y otro que ninguno de nosotros quisiéramos, que es esa intervención de Dios para disciplinar. Y que él tuvo que esperar que se le levantara la disciplina también como una obra del Señor y como un milagro precioso. No tengo todo el tiempo para hablarles de este precioso cántico, pero déjenme reseñar algunas cosas. Zacarías comienza a hablar, inmediatamente cumple con el mandato del Señor de ponerle al niño el nombre de Juan. Uno esperaría que ese cántico fuera centrado en el niño, en Juan, como cuando uno tiene un hijo, que uno le toma 1000 fotos
Y cuando va sonriendo y cuando va llorando y el primer pañal y guarda el primer pañal. Y ese niño se vuelve el centro de la vida de uno y a todo mundo le muestra las fotos y uno se siente el hombre más dichoso y más agradecido con esta mujer preciosa que ha sacrificado su vida para entregarle a uno la dicha de ver un bebé. Pero casi ni menciona al niño. Por el contrario, el enfoque de este cántico, verso 69, es el poderoso Salvador. Ahora, tengan en cuenta que Jesús no ha nacido todavía. Que Jesús todavía no ha caminado sobre el mar, ni multiplicado el pan, ni sanado al leproso y resucitado al muerto. Que nuestro Señor todavía no ha ido a la cruz a morir, ni ha resucitado al tercer día. Pero algo revolucionario pasó durante ese año en la vida de Zacarías. De que contempla en la persona de este poderoso Salvador, que no es otro que el Señor Jesucristo, el plan eterno de Dios. Ahí lo dice claramente. Se acordó del pacto que hizo con nuestros antepasados, el poderoso Salvador. ¿Por qué un poderoso Salvador? Escuche esto. Porque el problema más grande que tenía Zacarías no era la esterilidad o la pobreza o el rechazo social. El problema más grave de Zacarías y el problema más grave que tú tienes se llama pecado. El milagro más grande es que seamos perdonados y liberados de nuestra condenación eterna. Ese es el milagro central. Así que tú no puedes decir, yo sigo los milagros de Dios. Tú tienes que decir, yo sigo el plan de Dios. Y esto particularmente, que el plan no se había terminado de cumplir. Es cierto que Jesús en la cruz, y en eso estamos en mejor posición que Zacarías, que Jesús en la cruz dijo, todo se ha cumplido. Eso es cierto. Pero nosotros todavía no hemos experimentado todas las gloriosas bendiciones que se desprenden de la cruz y de la resurrección por Dios. En ese milagro están todos los milagros que yo necesito. Pero algunos yo no los he visto todavía. Hermanos, yo recibiré un cuerpo libre de enfermedad. Yo ya estoy en esa época, como dicen algunos amigos, en el que si usted se despierta por la mañana y no le duele algo, preocúpese. Este tabernáculo se va deshaciendo. Pero Cristo ha ganado para nosotros el darnos un día cuerpos perfectos, sin señal de enfermedad ni de tristeza, ni de depresión, ni de relaciones conflictivas, ni de dolor, ni de miedo. Y eso está en el futuro. El Evangelio es creer en las promesas de Dios, que nos ha perdonado en Cristo, nos ha sellado con su Espíritu y tiene para nosotros un abrazo eterno de bendición gloriosa, de placer infinito por toda la eternidad. Tú debes seguir a Cristo, pero no porque Él haya respondido a tus peticiones de milagro, así lo haya hecho, sino porque Él tiene un evangelio de salvación extraordinario que resuelve tu pasado, tu presente y tu futuro. Promesas gloriosas de Dios. Tú no sigues a Cristo porque es muy poderoso y te ha hecho milagros. Tú sigues a Cristo por su evangelio y las promesas gloriosas de perdón y salvación. Claro, a eso se refiere en el verso 77 Zacarías cuando dice: darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Concluyo. Hermanos, este tema del niño inesperado, yo lo digo y sé que demora mucho la explicación, pero yo creo que Dios define nuestro problema como la necesidad de redimirnos a través de un hijo. La frustración de Zacarías es la frustración humana
en que todos anhelamos ver una posteridad, aún aquellos que están traumados y temen tener hijos, etcétera, pero el ser humano anhela editarse a través de sus hijos. Mi niña se graduó esta semana en la preciosa Universidad de Antioquia, donde yo nunca me pude graduar porque yo fui un desertor de la Universidad de Antioquia. Entonces yo la veía ahí y yo decía, estoy más feliz que si fuera yo el que me estuviera graduando. ¿Cierto que es así? Y cuando al hijo le aumentan el salario, yo estoy más feliz que si me lo aumentaran a mí. Y cuando al muchacho le va bien en su matrimonio, y cuando logra avanzar en su vida, y cuando logra dar decisiones y pasos buenos, yo siento, como que me salvé, ¿no? Como que me justifiqué, me sentí persona, me sentí, puedo morirme tranquilo, como ese asunto, ¿no? Yo creo que Dios nos define así. Y Zacarías es el hombre que, frustrado toda la vida, nunca se había podido redimir a través de su posteridad, que era un tema muy, muy predominante del Antiguo Testamento, de poder entregar a una nueva generación y que se preparen mejor, que sean más fieles, etc. Pero es porque Dios sabe que nuestro problema es tan grave que nosotros necesitábamos un hijo para ser redimidos. Por eso en la Navidad nos dice en el profeta Isaías, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Pero no es mi hijo biológico, no es el que yo crié, es el Hijo de Dios. Y durante esos meses Zacarías podía entender eso. Podía entender que finalmente el problema no eran sus grandes frustraciones, sino su necesidad de un Salvador. Y que Dios, en este niño, que todavía no nacía, él tenía a María en casa visitando solamente, pero que Dios ya estaba cumpliendo su plan y avanzaba con su plan. Y él con toda su fe creyó en el Señor Jesucristo para su salvación y para su eternidad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y en sus promesas del Evangelio. No dejes que tu fe se desvíe creyendo en milagros o en la fe o en lo sobrenatural. Cree en el Señor Jesucristo, que es el plan de Dios para redención, para preparación y santificación de su pueblo. Rinde tu vida al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Él es el único que puede cambiar tu eternidad. Y en el cambio de eternidad lo tenemos todo, mis amigos. Lo tenemos todos. En esta tierra te enfermarás, te emproblemarás, tendrás aflicción como lo anunció el Señor. Pero las promesas del Evangelio son gloriosas. Para saber con toda certeza, como debería saber Teófilo, que por este poderoso Salvador hemos de tener una eternidad de dicha y de felicidad. Ven al Señor Jesucristo.